Juntándote conmigo, gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. Juan 6, 39, y dice así: y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Amén. Glorioso, poderoso Señor. En esta hora, Señor, oh Dios, en la gloria, presentamos tu palabra delante de ti, Señor, oh Dios, en los cielos. Te pido en esta hora, Padre, que sea tu Espíritu Santo tomando control, Señor, de mi vida, Padre de la gloria. Oh Padre poderoso, y que estés hablando a tu pueblo, Señor, oh Dios, en los cielos, una palabra, Señor, que traiga edificación, que sea de bendición para tu pueblo, Padre poderoso. En nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Padre de la gloria. Brindo mi vida en tus manos, Señor, oh Dios, en los cielos, y que sea tu voluntad, Padre. Gracias. Amén, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Desde hace algún tiempo, el Señor estuvo tratando algunas cosas conmigo, ¿no? Y me llevaba esta palabra, me llevaba este pasaje. Y es un pasaje que tiene mucha riqueza, es un pasaje que tiene grandes tesoros. Y los invito a que levanten su mano ahí donde están y repitan conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, habla habla a través de tu a palabra través de tu palabra para edificar mi vida, para edificar mi vida, para edificar, Señor, mi para espíritu, edificar, Señor, para mi espíritu, alimentar mi para espíritu. alimentar mi espíritu. Habla en el nombre de En Jesús. el nombre de Habla en Jesús. el nombre de Jesús. Amén, Señor. Alabado sea el Señor. Gracias. Y este pasaje cuenta toda una historia de un acontecimiento que ocurrió en el pueblo de Israel, y comienza con un milagro, comienza con una historia donde el Señor estaba recorriendo la tierra, estaba predicando, y en determinado momento vio que tenía una gran multitud alrededor suyo, que eran muchos los que le seguían, y él como siempre está atento a sus hijos, atento a su pueblo, vio que había una necesidad, y esa necesidad era de alimentar a ese pueblo. Y comienza todo este pasaje contando esa historia, que dice que había más de 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Y el Señor ve esa necesidad y pregunta: ¿de dónde sacaremos pan para alimentar a toda esa multitud? Y hay uno de los discípulos que dice: Señor, ni comprando con 200 denarios podríamos para dar a cada uno un bocado. Hay una versión que dice: no alcanzaría el salario de la mitad de un año para dar de comer a toda esa multitud. Y el Señor, cuando preguntó eso, ya sabía lo que iba a hacer, ya sabía que tenía un milagro para esa multitud. Después aparece otro de sus discípulos y dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Y el Señor pide que lo traigan, los levanta y da gracias. Y al agradecerle al Señor, ocurre el milagro. Comienzan a repartir y los panes y los peces se multiplican. Y esto es una gran llave que el Señor nos trae a través de su palabra para cada uno de nosotros. Que si queremos que haya provisión y multiplicación en nuestras vidas, lo primero es ser agradecido. Lo primero es agradecer lo que tenemos. Lo primero es honrar a Dios y cuidar lo que tenemos. El Señor da gracias y ese alimento se multiplica, y dice que de lo que sobró mandó que lo juntaran, y se juntaron 12 canastas. Otra enseñanza: que hay que cuidar, que hay que valorar todo aquello que el Señor nos da. Y es maravilloso, porque luego de eso
la multitud se alegró en gran manera lo que el Señor había hecho, porque había multiplicado esa provisión, había multiplicado el alimento. Y el Señor, que conoce los corazones, entendió que lo que quería esa multitud era hacerlo rey. Entonces se aparta, y luego de eso, de que Él se aparta de esa multitud, los discípulos, al no encontrarse Él, toman la barca y reman mar adentro. Y el Señor, luego de eso, de apartarse su tiempo, y aquellos que conocemos la personalidad del Señor, sabemos que Él, cuando se apartaba a orar, se apartaba a buscar de la presencia del Padre, porque Él no hizo nada de su propia cuenta, sino de lo que recibía del Padre, y Él se apartaba para buscarlo. Pero luego de eso, caminando sobre el mar, llega a la barca donde están sus discípulos, y cruzan al otro lado. En toda la multitud se comienza a extender la voz de lo que el Señor había hecho, cómo había multiplicado esos panes, cómo había multiplicado el alimento. Y empiezan a juntarse y a llegar más barcas al lugar donde el Señor había hecho el milagro. Y esto es maravilloso, ¿no? Porque ¿cuántas veces nosotros vemos ahí afuera, y aún en nuestras vidas en otro tiempo, cuántas veces buscamos al Señor en un lugar donde ya no estaba? ¿Cuántas veces buscamos al Señor en un lugar equivocado? ¿Cuántas veces concurrimos a un lugar creyendo que el Señor estaba allí y el Señor ya no se encontraba allí? Luego de eso se enteran, empiezan a hablar y empiezan a ver de que los discípulos salieron en la barca, pero que Él no. Pero se juntan en más barcas y cruzan al otro lado, y allí lo encuentran al Señor. Y le dicen: Señor, ¿cuándo llegaste aquí? Y luego de esto, la respuesta del Señor es bastante fuerte. La respuesta del Señor hoy en día, quizás para nosotros, hablar de esa manera sería fuerte, sería chocante para los que reciben esa palabra. Porque Él les dijo: ustedes me buscan porque yo los alimenté, pero no por las señales y por lo que yo dije. Y es tremenda esa palabra. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Es tremendo porque el Señor da toda una palabra acerca de Él, acerca de cuál es su misión. Entonces, el Señor reprende esa multitud. Y es tremendo. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Jesús, aleluya. Gracias, Señor, oh Dios de los cielos. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Y dice que luego de ese momento y luego de lo que el Señor habla, muchas personas quisieron volver atrás, ¿no? Muchas personas no entendieron el mensaje. Gracias, Jesús, aleluya. Santo eres tú, mi Dios. Gracias, Jesús. Qué maravilla. La multitud escuchó muy atenta a todo el mensaje que el Señor entregó. Y es tremendo porque muchas veces nosotros también escuchamos, y dice la palabra que el propio Señor hizo un ejemplo de que muchas veces la palabra cae en tierra en diferentes territorios, cae en piedra, cae sobre el camino. Muchas veces no recibimos la palabra, muchas veces esa palabra no crece, no da frutos. Y el Señor quiere enseñar a su pueblo, quiere preparar a su pueblo para el tiempo que viene. En el versículo 26 dice: lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron:
Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le contesta, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por todas las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna, que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Y la multitud le respondió, nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos de hacer? Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Muchas veces, hermanos, después que conocemos al Señor, que nos convertimos, sentimos la necesidad de predicarle a las demás personas, a nuestros familiares. Y es tremendo porque nosotros conocemos y hemos creído en la presencia del Señor, conocemos en su poder para hacer milagros, para sanar, para prosperar. Pero el Señor me traía esta palabra y me llevaba este mensaje porque hoy por hoy vemos el mundo y vemos que la iglesia está dividida. Hay como en la tierra dos iglesias. Si usted lo mira fríamente, hay una parte de la iglesia del Señor que está bajo tormento, que está bajo sufrimiento, que está entregando su vida cada día. Hay hermanos y hermanas que están entregando su vida por llevar el mensaje del Evangelio, muchas veces simplemente por cargar un versículo están perdiendo la vida. No la están perdiendo, la están entregando. Y sin embargo vemos del otro lado una iglesia que está tibia, que tiene desinterés por las cosas del Señor, que muchas veces ni siquiera se reúne a orar, que muchas veces ni siquiera se reúne a adorar al Señor, que muchas veces hacen espectáculos en lugar de predicar la palabra, muchas veces se entregan mensajes tibios. Y leíamos al principio que la voluntad del Señor es que ninguno se pierda. Y cuando nosotros caminamos en esta tierra y nos toca estar en una tierra de bendición, donde no hay persecución, donde podemos predicar la palabra libremente, donde podemos adorar a nuestro Señor con libertad, sin tener miedo de que vengan a golpearnos la puerta para matarnos, sin tener miedo de que vengan a arrasar a nuestra familia simplemente por la fe que hemos confesado. Tenemos un privilegio que debemos de valorar, tenemos un privilegio que debemos de honrar, de ser agradecidos, como les decía al principio. Queremos ver multiplicación, queremos ver que las almas verdaderamente se conviertan al Señor. Este es el tiempo donde el Señor está llamando a su pueblo a despertar, a que veamos y tomemos el ejemplo de nuestros hermanos. El otro día miraba la historia del pastor King, quizás algunos la conocen. Este pastor se le ocurrió predicar su palabra en uno de los lugares que debe ser el lugar más peligroso para predicar la palabra en esta tierra. Y es en Corea del Norte. En Corea del Norte está absolutamente y terminantemente prohibido predicar la palabra de Dios. Está absolutamente prohibido reunirse a adorar a Dios. Tal es así que miraba testimonios donde las maestras en las escuelas hablaban con los niños y le preguntaban y les mostraban a ver si sus padres no tenían en la casa un libro viejo de tapa negra lleno de polvo. Y allí los niños iban a buscar en sus casas a ver si en la casa de ellos había, porque la maestra había pedido ese libro negro. Y cuando un niño se atrevía a decir, sí maestra, en mi casa hay un libro negro, allá iba el ejército y mataba a toda su familia. Porque estaban desobedeciendo al Estado, desobedeciendo a ese gobierno satánico que prohíbe predicar la palabra de Dios. Y este hermano pastor se levanta a predicar la palabra, y es tremendo porque la congregación de él era una congregación de 30 personas, una congregación como la que nos reunimos acá. Pero no tenían el privilegio de predicar en un salón con aire acondicionado, con un ventilador, de predicar y de poder reunirse a adorar al Señor en un lugar en paz, en armonía. Estos hermanos, para poder escuchar y aprender la palabra de Dios, se tenían que reunir en una alcantarilla,
debajo de un puente, debajo de una calle. Y allí se reunían y oían la palabra que el siervo traía. Y allí aprendían y estudiaban la Biblia. Pero aconteció que en determinado momento hubo una reforma en ese puente, una máquina entra donde ellos estaban escondidos, rompe ese lugar y los encuentran. Y inmediatamente, como es disposición de esa tierra, fueron denunciados, llegó el ejército, porque estaban rompiendo la ley de ese país. Y se levantó un general, apareció un general, y les dijo que si negaban al Señor, podían vivir. Por supuesto que ninguno de ellos dijo que sí. Ellos dijeron que por nada lo harían. Los pusieron en fila y pusieron delante de ellos una máquina, una aplanadora, y les volvieron a repetir: el que niegue a Jesús puede salir de acá. Y este pastor se levanta sus manos y comienza a adorar al Señor, comienza a cantar una canción. Cada uno de esas 30 personas alzaron sus manos y adoraron al Señor. Tras de eso, este general da la orden y cada uno de ellos muere aplastado por esa máquina. Entregaron sus vidas, resistiendo, dando testimonio de que creen en algo más grande, dando testimonio de que creen en aquel que da la vida eterna. Y a nosotros nos cuesta reunirnos, y a nosotros nos cuesta estar en esta tierra con plena libertad y compartirla a nuestros familiares. Y muchas veces, cuando queremos compartir, no compartimos de que hay un infierno eterno, no compartimos de que hay una eternidad de sufrimiento para aquellos que no tienen al Señor, para aquellos. Dice, continuando en el pasaje, el Señor habla de que Él es el pan de vida. Que aquel que comiere de ese pan tendrá la vida eterna. Y muchas veces a nosotros nos cuesta. Es más fácil para nosotros cuando vemos una persona que quizás está sin trabajo, que quizás está pasando necesidad, decirle: vení, te invito a mi iglesia. Porque el Señor tiene poder, el Señor te va a prosperar, el Señor te va a sanar. Y eso es verdad, y eso es palabra de Dios. Pero hay algo más importante, y es la vida eterna. Y hay algo que para nosotros es invisible, que nosotros quizás, muchas personas te dicen cuando tratas de hablarles de estos temas: y bueno, nadie ha vuelto. Pero sí hubo uno que volvió, y es el propio Señor. Él resucitó al tercer día, y Él da testimonio a través de lo que hizo. Y nosotros tenemos esa seguridad, tenemos esa certeza, porque Él nos habla cada día a través de sus siervos, a través de su pueblo, a través de miles de mensajes y muchas veces a nuestro propio espíritu. Él nos habla, Él nos llama. Él nos dice que es tiempo de prepararnos, que es tiempo de dejar atrás aquello que no conviene, como le dijo a este pueblo. Le dijo que no lo siguiera por añadidura, que lo siguiera por lo que Él es, porque Él es el pan de vida. Y es tremendo, hermanos. Yo veía también, me tocó estudiar parte del proceso que vivieron los apóstoles, y hay un apóstol que vivió una historia tremenda, y es Santiago. El final de sus días, el último día de Santiago murió siendo condenado a que lo decapitaran. Y fue tan grande la fe que tenía este apóstol, tan grande esa certeza, esa seguridad de que conoce al Rey, de que tiene vida eterna, que él compartió hasta el último momento. Y dice la historia, esto no está en la Biblia, dice la historia, que el centurión romano que acompañó a Santiago a donde iba a ser decapitado, cuando llegó al lugar, reconociendo la fe de ese hombre, reconociendo la certeza, la convicción que tenía ese hombre acerca de la palabra, acerca de lo que conocía, dice que el centurión confesó a Cristo, confesó su fe y se entregó allí mismo también para ser decapitado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos dan gloria a Dios por aquellos hermanos que se atreven a sacrificar su vida en pos de predicar el Evangelio, en pos de compartir? Y es tremendo, hermanos. Necesitamos más de tener ese espíritu, necesitamos más de levantarnos verdaderamente en fe.
ya no a predicar de las añadiduras, sino a predicar el Evangelio. Miraba algo muy triste que está aconteciendo. Es triste para nosotros, pero es palabra de Dios. En la iglesia el Papa Francisco está convocando a todos los líderes del mundo para una reunión para firmar un pacto ese día. Y ese pacto habla de lo que se viene. Y ya no es palabra de Dios para allá adelante, se viene el año que viene. Llamó a todos los líderes mundiales a un pacto para intervenir en la educación mundial, para intervenir en la educación de nuestros niños, con un humanismo, a incentivar el humanismo, a incentivar las doctrinas que nosotros ya sabemos de qué se trata ese pacto. La palabra dice que cuando se firmara ese pacto, que dijeran paz y seguridad, que ahí hay de nosotros, ¿no? Y ese pacto habla de la paz, habla del humanismo, habla de prepararle a las nuevas generaciones para ese gobierno que nosotros conocemos en la palabra, que dice que es el gobierno del anticristo, que será un líder mundial. ¿Y cuántas veces hemos visto hasta presidentes hablando de que es necesario un gobierno mundial? Y esto ya se viene, esto ya no queda tiempo. Y esto se tiene que cumplir porque es palabra de Dios. Pero hay de nosotros si no estamos preparados para el día que el Señor venga a buscarnos. Hay de nosotros y hay de nuestros familiares. Hay de nuestros familiares que muchas veces nosotros tememos predicarles la palabra, tememos y sabemos que se van a levantar porque, bueno, ellos saben que somos cristianos y que no aceptan y no están muy de acuerdo. Hermanos, el día más triste de nuestras vidas puede ser llegar a presentarnos delante del Señor y que nos pida cuenta por nuestros familiares. O tener esa carga de conciencia de que nuestro familiar partió y que nosotros, conociendo la palabra, no les predicamos. ¿Qué será de nosotros, hermanos, si el Señor nos pide cuenta por eso? ¿Qué será de nosotros si no decidimos levantarnos? ¿Qué será de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, de nuestros amigos? ¿Qué será de esta ciudad que vemos como día a día está decayendo los valores, está decayendo? Vemos como día a día hay más violencia, se cumple la palabra, vemos como día a día el amor de muchos se enfría. Y es tremendo, hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros y que el Señor nos prepare para lo que viene. Y yo creo que este es el tiempo. El Señor nos ha dado una gran oportunidad y también una gran lección de que Él es el que está en control. El Señor ha traído a estos hermanos desde lejos para darnos una oportunidad más, para prepararnos. Y es tiempo de que esta iglesia, de que esta congregación se levante. Es tiempo de que nos levantemos a predicar el verdadero evangelio, a predicar de que el infierno es real y es eterno, y que de aquel que no come del pan será condenado, de aquel que no se aparta de sus malos caminos, de aquel que no se arrepiente de sus pecados, será condenado a ese infierno. Pasó nomás esta noche, nos despertamos hoy con la noticia de que una mamá y que su hijo murieron en un incendio. ¿Conocerían al Señor? ¿Se habrán ido con Él? Nos queda la interrogante, nos queda la duda. Y este es el desafío, hermanos. En el tiempo que tengo de conocer al Señor, le he fallado, he pecado, he caído. Y nunca he llevado un tirón de oreja del Señor por lo que yo he hecho. Nunca le puedo decir que el Señor me dijo, te vas al infierno. ¿Saben por qué me llegó un tirón de orejas? ¿Saben por qué el Señor, cuál fue el motivo de que el Señor un día me habló fuerte? Un día el Señor me dijo, ¿qué está haciendo mi iglesia? Caí de rodillas ante su presencia. Porque yo me había atrevido a preguntarle, Señor, ¿qué opinas tú acerca? Muchos hermanos ya conocen esta historia. ¿Qué opinas tú? Porque se estaba hablando de algunos hombres que violaron y asesinaron a unas niñas. Y en esa discusión yo le pregunté, Señor, ¿qué opinas tú de este caso? ¿Qué tienes tú para decir? Porque hablan de matar a ese hombre. En ese momento no recibí nada, el Señor no recibió una respuesta. Me fui tranquilo a mi casa. Pero en casa el Señor me confrontó. Y el Señor me dijo,
¿Qué pasaría si un hijo mío hubiese orado por ese hombre antes? Antes me lo repitió. Después es tarde. Después que ya pasó, es tarde. El asunto es antes. El asunto es hoy que tenemos tiempo, que tenemos la oportunidad de predicar, de hablarles de Jesús, de que se arrepientan. Tenemos la autoridad dada por Dios para echar fuera demonios. Tenemos la autoridad dada por Dios por su palabra, por su sangre que fue derramada allá en la cruz del Calvario. Y el Señor siguió hablándome en ese momento y ahí me dijo, ¿qué está haciendo mi iglesia para evitar que esto se repita? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Nos reunimos, sí, y ahí, pero más nada. Es tiempo de levantarnos, pero no levantarnos con enseñanzas de hombre. Es tiempo de levantarnos y buscar al Señor. Es tiempo de doblar nuestras rodillas ante el altar, ante la presencia del Señor y buscarlo. Nuestra propia fuerza nada podemos hacer, pero Él nos da la victoria. Aleluya. Él es quien dirige a su iglesia, quien dirige sus pasos, quien dirige a cada uno de nosotros, pero si se lo permitimos, porque muchas veces no se lo permitimos, porque muchas veces albergamos en nuestro corazón dudas, inseguridades, egoísmos. Y este es el tiempo de que veamos el ejemplo de estos hermanos que entregaron sus vidas gozosos. Entonces nosotros también debemos de sacrificarnos, bajar nuestro ego y poner la mirada en Jesús, poner la mirada en la obra que tenemos que hacer, el propósito. También el Señor me permitió conocer un gran avivamiento que hubo en esta tierra y no hace tanto, hace alrededor de 20 años. Una ciudad de 20.000 habitantes en Guatemala que se llama Almolonga. Esta ciudad, antes de comenzar el avivamiento, era una ciudad con 20.000 habitantes, con 4 cárceles, donde usted caminaba por las calles, como puede ser, ya lo estamos viendo acá en 33, pero se ve más en Montevideo, a plena luz del día, usted caminaba y veía hombres y mujeres en el piso, víctimas de los vicios, víctimas de lo que conocemos nosotros que son ataduras del diablo. ¿Quién puede romper esas ataduras? Solo Jesús. El Señor comienza a orar. Dice que era tanta la violencia que nos daban esas 4 cárceles. Una ciudad de 20.000 habitantes, como puede ser hoy 33. 4 cárceles y nos daban para albergar a todos los presos. Los que eran condenados por las leyes, por romper las leyes, por violencia contra la mujer, hoy que tanto estamos viendo y nos llama la atención y nos horrorizamos. Violencia contra la mujer. Y se dio un caso donde uno de los pocos pastores que se hacían fuertes en esa ciudad, porque en esa ciudad no querían el cristianismo, al que se declarara cristiano, lo sacaban de la ciudad y lo apedreaban. Hace 20 años. Y no estamos hablando de la otra parte del mundo, estamos hablando acá nomás en Guatemala. Y por supuesto había una religión pagana que adoraban a ídolos, que adoraban cuántas cosas que dice la palabra que debemos de no adorar eso. Y en uno de esos casos secuestran al pastor y le ponen un arma en la boca y le descargan esa arma. Y este pastor se encomienda al Señor, a nuestro guerrero, a quien pelea por nosotros. Y ninguno de los disparos tuvo efecto. El Señor milagrosamente rescata a ese pastor y ese pastor no se queda simplemente con ese hecho. Ese pastor se levanta y comienza a levantar a su congregación de que es tiempo de decir basta, es tiempo de ponerle fin a esto. Comienzan a reunirse, comienzan a buscar al Señor, comienzan a orar en su congregación, comienzan a orar a sus casas, comienzan a predicar la palabra, comienzan a predicar el evangelio. Que esos ídolos, que esos muñecos no tienen poder, que el único que tiene poder es Jesús. Y el Señor comienza a traer un avivamiento. Comienzan a ocurrir milagros, comienzan a ocurrir señales. Porque hubo alguien que se levantó. Porque hubo alguien que aún habiendo tenido un arma delante de él a punto de matarlo, no tuvo miedo, sino que se sacrificó. Y confió en aquel que es más grande que todos nosotros. Y hasta hoy se da testimonio, han ido de todas partes del mundo a ver lo que el Señor hizo en Almolonga. Hoy por hoy Almolonga no tiene cárceles. 8 de cada 10 habitantes de Almolonga se convirtieron al cristianismo.